Muchas gracias. Yo les mencionaba la vez pasada que para mí siempre es un placer, y de verdad lo es, reunirme con ustedes, tanto con los docentes como con los residentes. Le iba a pedir el favor al doctor Hugo Sarama que si cancela su cámara. O que el anfitrión lo... Eso, gracias. Ya. Bueno, muy bien. Darle las gracias a Carlos, a Gustavo, a Edgardo, a sus docentes por la oportunidad que me dan, porque hablar para residentes para mí es mucho más comprometedor que hablar por ortopedistas. El tema de la inestabilidad en la cadera siempre es un tema de moda cada vez que se cambia de tecnología en reemplazos articulares. Y en este momento lo que está pasando es que se trata de hacer multitudinario y digamos, con múltiples indicaciones, una prótesis que se llama copa de dual mobility o doble movilidad, tanto la constreñida como la no constreñida, cementada o no cementada. Y es mi deber decirles a los residentes de que la indicación de las prótesis de doble movilidad es específicamente en los casos donde no hay estabilidad. Y donde no hay estabilidad es porque ya la cadera se luxó, o sea, porque previamente tiene una prótesis y entonces la indicación sería directa cuando hay una inestabilidad o una luxación recidivante de cadera en un implante que ya está colocado. Pero en las prótesis primarias, con excepción de las fracturas y con algunos pacientes, como mencionamos la vez pasada, que pudieran tener una indicación y que es identificable cuando uno revisa la historia clínica, entonces también aquí es importante la historia clínica para detectar cuándo se va a colocar una copa convencional, se va a colocar una cabeza grande o se va a colocar una, una copa de doble movilidad. Entonces, yo voy a ir en pasos y diciéndoles que estas son las causas que se tienen per se de la colocación de una prótesis. Miren, jóvenes, colocar una prótesis de doble movilidad no los exime de que la tienen que colocar en una buena posición. Entonces, el tema no es irse por la parte, digamos que fácil, y esperar que el implante haga la labor del cirujano. El implante sí funciona mejor en los pacientes que tienen la cadera inestable, por algunos motivos que ahorita vamos a ver y que ustedes ya conocerán, pero casi siempre estos son los factores que dicen que de los que depende la inestabilidad de la cadera, y casi todo, como ustedes ven allí, son problemas del cirujano. O sea, son cirujanos dependientes. Y en este artículo donde examinan 1.643 casos, dicen que el paciente nunca ha estado luxado. O sea, un paciente que tiene artrosis nunca se ha luxado, tiene artrosis o tiene una fractura, pero ese paciente nunca se había luxado. Entonces, si lo que interviene es un cirujano y el paciente se luxa, seguramente nosotros tenemos mucho que ver con esto. Y tenemos que ver por la técnica quirúrgica que fue deficiente, porque el diseño del implante que seleccionamos no es bueno, porque no fijamos adecuadamente o no se fijó el implante como era, y le repito, el paciente dice que no tiene una causa previa. Ahí están 1.643 caderas que se investigaron en este estudio. Entre las causas también mencionan que se deben al abordaje y se refieren específicamente al abordaje posterior, al diagnóstico previo del paciente, o sea que es pura historia clínica, y nuevamente a la técnica quirúrgica, a lo que se utiliza. Y estas son las causas que Nueva Orleans presentó por primera vez una clasificación de luxaciones, el doctor Wayne Paprosky, que lo tuvimos en Cartagena hace unos 4 años, invitado por la Sociedad Colombiana de Ortopedia, y él habló de que hay 6 tipos de caderas inestables. Las que tienen el acetábulo o el fémur mal colocado, en mala posición, las que tienen insuficiencia del abductor
que pudiera ser pacientes añosos, pacientes femeninas, pacientes que tienen un mal aparato muscular y pacientes que también tienen una pérdida de la lateralización. La cuarta causa es el pinzamiento, que también es un factor del cirujano, y las últimas dos causas que están allí corresponde a pacientes que hay que revisarlos porque ya tienen prótesis previamente. Entonces, para las primarias solamente aplicarían las primeras 4 y los casos no resueltos son la mayoría, dicho por el mismo Paprosky, tanto en Cartagena como en Nueva Orleans. Entonces, estas son ya en español las mismas causas de Paprosky y yo me voy a ir refiriendo a cada una de ellas, las que corresponde a la primaria, que son estas 4, y pues hay unas que no tienen claridad en la causa y las vamos a dejar por ahí sin claridad en la causa. Entonces, vámonos a cómo resolver la pregunta de si esto se puede prevenir o no. Este artículo, que se lo recomiendo, habla de pinzamiento y está escrito en 2007 y eso no ha cambiado hasta hoy. No va a cambiar, como tampoco va a cambiar el tema de la inestabilidad. Y de una vez le resuelvo el problema con esta foto, el problema de la pérdida muscular o la insuficiencia del aparato extensor de la cadera, porque a mí me parece que es como una rótula, y como ustedes lo ven ahí fijado, con esos dos tornillos, ¿se parece o no se parece a una rótula? Entonces ese mecanismo abductor solamente se logra estabilización cuando hay pérdida con un avance trocantérico o una técnica que describió Leo Whiteside hace muchos años, que va entre planos intermusculares o con un avance del trocánter como ustedes lo ven aquí. Esto para responder de una vez la laxitud de las partes blandas y esta es la única forma cómo hacerlo una vez que ya están establecidos y colocados los implantes. Lo que vamos a desarrollar entonces es estos 4 puntos para prevenir la estabilidad de la cadera, la inestabilidad de la cadera. Vamos primero a cómo se restablece el centro de rotación. El centro de rotación de la cadera, entonces, se trata de un punto que, como ven en esta cadera derecha, no tenemos punto. No hay punto ni de fémur ni punto de acetábulo. Ustedes lo ven mucho más afuera y lo ven mucho más arriba. Entonces, está alto y está lateralizado el punto donde está articulando esa pseudoartrosis de cadera, o realmente eso fue una fusión y parece que se fracturó el cuello del fémur e hizo una pseudoartrosis allí y terminó funcionándose la cabeza con el acetábulo. Este es un paciente de 27 años. Entonces, para encontrar el centro de rotación, el acetábulo tiene una altura y tiene una lateralización, lo mismo que el fémur. Entonces, todo tiene un alto y todo tiene un ancho en la cadera. Y nosotros tenemos en este caso que no tenemos un acetábulo ya hecho, o es una fractura o una artrosis convencional. Este caso plantea un reto. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar decisión de dónde va a colocar la copa, qué tan alta y qué tan lateral la va a colocar. Y lo mismo va a pasar con el fémur. Si usted coloca el acetábulo ahí arriba, tiene que poner el fémur arriba. Y lateralizado, entonces tiene que quitar el offset, como mencionaba el doctor Mateus en esta semana en la conferencia, muy buena, por cierto. Entonces usted define dónde va a colocar el fémur y qué ancho le va a poner a ese fémur, o sea, qué lateralización. Depende entonces de este tipo de casos que plantean un reto para los cirujanos y que esto es, digamos que más difícil que una revisión, porque de hecho la Academia Americana clasifica estos casos como el peor, el más grave de todos los casos, inclusive peor que la de la disociación pélvica. Entonces, como les digo, ¿dónde colocar? Y ese es el tema. Este caso se los muestro porque es un paciente que me consultó porque tenía mucho dolor en la cadera y sin embargo la radiografía inicial mostraba una posición idéntica en el acetábulo y una cabeza parecía subluxada. Una copa un poco inclinada, con unos 50 grados más o menos, creo. Y la copa estaba ahí. Y nunca se luxaba, siempre estaba articulando allí.
En la radiografía lateral tampoco se luxaba, estaba ahí en el introito, pero no lograba entrar al fondo de la copa acetabular. Y miren lo que pasaba. Resulta que en algún tiempo en Colombia aparecieron unas copas acetabulares cuyo inserto era tamaño 26. Entonces, este cirujano, con una muy buena técnica quirúrgica, logró colocar ese implante bien para que no se luxara, pero con un desconocimiento del implante, colocó una cabeza de tamaño 28 en una copa 26. Entonces, como ustedes ven ahí, después que retiré el plástico, la cabeza no entraba. No entraba porque era 2 milímetros más grande que la copa. Entonces es deber de un cirujano conocer tanto el paciente como los implantes, y estaba muy bien colocado cuando no se luxó nunca, o sea, nunca salió del introito y el paciente estaba allí, lo que tenía una osteólisis muy severa. Este caso les muestro que es un caso diferente. Una paciente con una fractura de cadera, parece que tenía una artrosis en la cadera izquierda, y en el postoperatorio, miren lo que ocurre. Hay una medialización de la copa y un vástago que no alcanza la altura de la copa. Entonces nunca va a estar allí. No la alcanza en la altura y no la alcanza en la lateralización tampoco. Entonces, fíjense que tanto el vástago femoral como el acetábulo tienen problemas de colocación. Por una, no sé, tal vez la escogencia del implante, un implante no lateralizado, pero el requisito para que esta articulación que se llama balance socket, o sea, una cesta con una pelota, es que la pelota por lo menos alcance la cesta para poder estar articulando ese par de fricción. Y miren este otro caso, que es el caso invertido, un exceso de lateralización y aún que la copa está como en 70, no sé, 80 grados tal vez, no se luxa, porque el aparato extensor está tan fuertemente, está tirante, que no permite que se luxe. Seguramente esto se va a luxar en algún momento y va a ser muy difícil mantenerla estable y por supuesto necesita una revisión. Este otro caso, donde más claramente se ven cosas, estamos viendo que tiene una relación artículo-trocantérica, el término ustedes lo conocen perfectamente, aunque aquí lo vamos a tocar un poquito ahora. Miren dónde está la cabeza negativa, el centro de rotación negativo aquí y por encima, y aquí la cabeza está mucho más cerca del centro de rotación. Entonces, ¿qué pasa con estos implantes que están largos? Que una vez se luxan, son muy difíciles de volver a reducir. Es supremamente complicado reducir una cadera que está previamente larga y muy lateralizada, como esta. Tiene los dos problemas. Y aparte de eso, la copa está bastante vertical. Tiene mucha lateralización, entonces el aparato extensor es demasiado tirante y no se logra reducir. No se logra reducir. Entonces tenemos un problema aquí también de la implantación. La copa está muy lateralizada, aunque está en la altura, y el fémur es más alto de lo normal y está muy lateralizado también. ¿Qué es el centro de rotación? Tenemos dos centros de rotación. El centro de rotación funcional, que es, fíjense que mientras más valgo sea el cuello, mayor es el vector de fuerza resultante al aparato abductor. Entonces, digamos que las caderas varas o muy lateralizadas hacen una fuerza tirante hacia y contra el acetábulo. El vector no resulta hacia donde debe resultar, que es hacia arriba, que es donde debe hacer la abducción, lo que lo mantiene, sino que hay un vector que va más hacia adentro, y esto pasa con las caderas varas, como lo están viendo aquí, o con las caderas que no son tan varas, pero que tampoco llegan a tener el valgo adecuado. Entonces, el centro de rotación funcional es aquel en donde el vector de fuerza del glúteo es más efectivo. Y el centro de rotación anatómico es la convergencia del centro de rotación individual del fémur y del acetábulo. ¿Dónde queda esto? Hay mucha gente investigando dónde queda el centro de rotación, pero casi siempre se sabe que queda
lateral a la gota de lágrima, y ahorita les voy a mostrar cómo es. Y es una distancia que está entre la gota de lágrima y en la sacroiliaca, depende de la sacroiliaca en hombres y depende de la altura pélvica en mujeres. Recuerden que la pelvis androide y la ginecoide son diferentes, entonces siempre va a ser distinto una pelvis femenina de una masculina. Este artículo intenta seleccionar entre todos los métodos y los compara para ver cuál es más preciso, y estos son los métodos que analizan y concluyen, o concluyo yo, que el método que es más fácilmente reproducible en una radiografía, que es el método de Ranawat, y es bastante sencillo. Ranawat, ¿qué hace? Ranawat intenta buscar un punto lateral a la intersección de Shenton, que es la línea número 5, el arco de Shenton, recuerden, la línea de Kohler, que es la número 4, y aquí el punto número 1 es donde queda el centro de rotación. Entonces, de este punto número 1, que está aquí, uno lo extrapola de la cadera que está sana, lo puede extrapolar a la cadera que está enferma, y de ahí arranca una medida que es en una bisectriz que va entre las alas del ilíaco y los isquiones, y a partir de ese punto hay una línea que lo atraviesa y que desde ahí arranca junto con el reborde acetabular, que es el número 3. El número 1 entonces es el centro de rotación, el punto que determinamos como centro de rotación. El número 2 va de esta perpendicular hacia el reborde acetabular, y la 3 junta las dos líneas y se llama el triángulo de Ranawat. Esto parece así un poquito complicado, pero cuando ustedes lo comienzan a hacer es muy sencillo, y ya lo vamos a hacer aquí en el ejercicio. Vamos a buscar el punto número 1. Entonces primero determinamos el arco de Shenton, la línea de Keller, y 5 milímetros afuera de la gota de lágrima, ahí está. Ese es el punto de referencia. Lo hacemos entonces con una bisectriz, y hasta aquí llega el ejercicio. ¿Por qué? Porque se necesita una radiografía completa. Entonces esta radiografía no nos sirve porque no está mostrando las alas del ilíaco. Vámonos para otro caso. Este es mucho peor, pero que igual aplica. Entonces, esta es la línea de Keller, este es el arco de Shenton, aquí queda el centro de rotación, lo pasamos para el otro lado, atravesamos la línea, aquí sí se ve un poquito mejor el ala del ilíaco, pasamos esto acá, que es el reborde acetabular, y por último, la línea que determina el triángulo de Ranawat. ¿Dónde queda entonces el centro de rotación? Exactamente en la mitad de ese triángulo, de la base del triángulo. Ahí lo tienen. Voy a repetir. Línea de Keller, arco de Shenton, centímetros por fuera de la gota de lágrima, pasa para el lado, pasa para el otro lado, y por ahí se pasa la bisectriz, más o menos es así, al reborde acetabular, es el y el centro de rotación queda en el centro de la base del triángulo. Yo lo que hice fue copiar estas líneas y tratar de ponerlos en la radiografía postquirúrgica de esta paciente. La idea es que la copa acetabular y el centro de rotación caigan dentro del arco de Shenton, del triángulo de Ranawat. Eso fue más o menos lo que logramos con este paciente. Fíjense que había un defecto y hubo que suplementarlo para poder poner la acetabular donde iba. Entonces eso tiene unos suplementos ahí arriba, una cuña, una moneda para poder lateralizar y salir, pero yo creo que logramos más o menos en un 80% la predicción de Ranawat. Entonces, si tienen que tomar una decisión respecto a cuál método utiliza para buscar el centro de rotación, yo les recomiendo Ranawat. ¿Cómo se pudiera solucionar esta cadera, por ejemplo? Miren, ahí podemos colocar una copa jumbo, una copa grandísima, para poder estar en el triángulo de Ranawat, y colocar un vástago femoral un poquito alto para poder alcanzar el centro de rotación, que seguramente lo desplazamos hacia arriba
cual no es ningún pecado tampoco. Tenemos hasta 1.3 milímetros para movernos en sentido cefálico. O sea, no podemos ascender hasta 1.3 milímetros sin que las consecuencias sean fatales en cuanto a fallas mecánicas. Este es el caso. Entonces, miren el centro de rotación dónde queda. Este es el centro de rotación. Nosotros podemos decidir dónde queda y tenemos que buscar algún método para poder encontrarlo. Tenemos entonces una copa pequeña que es el acetábulo del tamaño estándar. Ese tamaño lo tomé del otro lado. Pero si nosotros cambiamos por una copa de jumbo, tenemos un desplazamiento centro de rotación. Miren que se nos va a mover un poco. Entonces, es lo que yo les decía, que tenemos hasta 13 milímetros para poder desplazarnos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Comenzar con el tamaño del fémur, dónde hacemos el corte y cuánto vamos a introducir ese fémur en el acetábulo. Y para poder tenerlo ahí, aún probablemente necesitemos una suplementación en la parte de arriba. Estas son las nuevas guías que están diseñando unos orientales para poder programar corte. No sé cuándo va a llegar esto a Colombia, nosotros no tenemos esto, pero es tan vital. Inclusive se colocan con unos clavos guía para poder cortar con la altura precisa. Ellos lo que están tratando de decir es que es muy importante la altura femoral y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces el centro de rotación tiene una altura y una lateralización tanto del acetábulo como el fémur. Y esto tiene que ver con una, a ver más adelante, que es la medida del offset o la lateralización. Entonces, fíjense que hay un offset y cuando tenemos ese centro de rotación, entonces podemos medir cuánto es el offset del fémur, que es esta línea perpendicular que va por el canal femoral y que se mide hasta el centro de rotación de la cadera y de ahí hacia la pelvis. Entonces tenemos hacia la lámina cuadrilátera la medida del offset femoral. El centro de rotación entonces decimos que es el punto donde se unen el offset femoral con el offset acetabular. Respecto a la altura del cuello, nosotros podemos programar el corte de la altura del cuello y ustedes lo ven ahí. Esto es cuando las radiografías todavía eran de acetato, que a mí se me hizo muy sencillo hacerlo así. Y era un ejercicio didáctico. Ahora no podemos hacerlo porque las radiografías no tienen la misma forma y sobre todo por plantillas que se puedan adaptar a la radiografía. Comprobación de lo que se programó para medir el centro de rotación femoral y la altura del corte para la implantación de la prótesis. Y este es un artículo del doctor Salvati y de Alejandro González de la Valle, pero que está publicado en el Acta Ortopédica Mexicana, en donde se lo recomiendo, aunque es prótesis cementada. ¿Cómo nos podemos ayudar para obtener altura en el fémur? Yo les estoy mostrando esta medida, que es la medida antigua y que era menos 3,5 para una cabeza un poco más corta, 0 que es la cabeza neutra. No sé, nunca entendimos por qué tenían más 0. Esta que tiene más 3.5 milímetros para hacer una cabeza más larga, y esta que dice más 7,5, pero que tiene un componente que no es ideal, y es esta microfalda que ustedes ven aquí, porque puede producir pinzamiento más adelante, que lo podemos ver. Y respecto a la nueva nomenclatura, tenemos cabeza tipo S, tamaño, perdón, S, M, L y XL. Entonces tiene que ver con que la S correspondería a la negativa, la M es la neutra, la L es la aumentada un poco y la XL es la muy aumentada o la más larga. No tiene que ver con el tamaño de la cabeza, estoy hablando de la altura de la cabeza. Respecto al fémur, entonces, esas fueron las alturas las ayudas para la altura. Y estas son las ayudas para lateralizar. Este artículo es un artículo clásico que lo menciona medio mundo, y yo por supuesto también, para entender cómo es el centro de rotación del fémur y cómo mantener la lateralización y el logrando un balance de los tejidos blandos. Y esto se logra con prótesis que son lateralizadas, en un criterio que involucró Charlie a nuestra cirugía. Ya él utilizaba unas prótesis que se llamaban flanget, lateralizadas. Tenían una aleta
y eran las famosas cobras, tenían una aleta lateral como la culebra, la cobra. Entonces fíjense que esto lo que dice es que este tejido no está tenso y que no está logrando una función adecuada del mecanismo abductor, y que este sí lo está logrando porque está con una prótesis lateralizada. La copa sigue en la misma posición y esta tensión a la tensión original, semeja a la tensión original, se logra lateralizando el fémur. Y esta es la foto del artículo, que también semeja a lo mismo, una prótesis un poco más lateralizada para lograr tensión de los tejidos blandos. La posición de los componentes, que es el siguiente punto. ¿Cómo lograr inclinación y anteversión tanto en acetábulo como en fémur? A ver, este que se llama Lewin-Neck dice que la zona de seguridad para él ocurre con una angulación del acetábulo entre 40 más o menos 10 grados. Entonces está hablando de que entre 30 y 50 grados. Y una anteversión de 15 más o menos 10. Creo que un poco laxo con este tema de la anteversión, porque pudiera ser que una anteversión 5 es segura, o 25. Dice que se usan más o menos el 6% de los que no están en este rango de la zona de seguridad. Y el 1.5 nada más cuando las prótesis están en este rango de la zona de seguridad. Bueno, pero el doctor Dorr, que habla de una cosa que se llama anteversión combinada, define de que la mayor seguridad del fémur es cuando hay una inclinación entre 30 y 50, más o menos coincide con este señor, el señor dijo lo mismo, ¿sí? Y que tiene de 0 a 30 grados de anteversión. Me parece que este es y los que están ahí escuchándome también les parecerá que este es un margen bastante amplio, dando por lo menos 30 grados de anteversión. O sea que de 0 a 30 es seguro. No puede poner 0 y es seguro, puede poner 30. Creo que la variabilidad de la angulación que uno puede colocar esto no es clara para mí con este método de Dorr. Entonces, ¿cómo hacer coincidir que esta es la mayor seguridad y esta es la mayor movilidad? ¿Cuándo logra una copa mejor movilidad, una cadera mejor movilidad? Entre 30 y 45 de inclinación y 0 a 10 grados de anteversión. Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer coincidir que la cadera se mueva bien para que sea funcionalmente buena y que sea segura, mezclándolo con seguridad, con movilidad. Y viene un tercer componente, que es el componente de desgaste. Miren que en la parte de abajo, así no se vea claramente, aquí dice anteversión. Y aquí dice abducción. Entonces dice aquí que con 30 grados, con 20 grados o con 10 grados, y aquí dice con 30 grados, 35 de inclinación, con 45 y con 55, la línea azul es cuando se ejerce menos fuerza sobre el polietileno. Entonces digamos que con 30 de anteversión y 35 de inclinación, esto hace menos desgaste, porque miren el pico cuando estamos por encima, cuando estamos a 55 grados de inclinación. O sea que con una copa puesta en valgo, entonces miren cuánto se desgastaría. El gráfico es el siguiente y dice allí la línea amarilla y roja, o sea, la zona que se nota que estuviera caliente, es cómo se articula en cada cadera 35 con 0 de anteversión, 35 con 15, miren aquí, 35 con 30, que es cuando ya dicen que se ejerce menos fuerza, y efectivamente es cuando la cabeza está más centrada en el polietileno o en el receptáculo. Cuando está a 45, miren que no está tan centrada como acá, pero tampoco se ejerce una fuerza mayor que cuando se ejerce aquí. Entonces hay un desgaste cefálico polar. En este polo se está ejerciendo la fuerza porque la copa está muy parada. Entonces, aparte de que está inclinada y es inestable, no está en la zona de seguridad, también se produce mayor desgaste. Entonces, no solamente es colocarlo en una zona segura, sino en una zona segura con buena movilidad y que además tenga un buen punto articular entre el par de fricción. Entonces, es un arte
la colocación del acetábulo, dependiendo del abordaje, independiente del abordaje que ustedes hagan, hay que colocarlo. Fíjense que todo confluye en que esto que está en el cuadro amarillo es más o menos lo que se debe hacer para tener un desgaste relativamente bueno, una buena función y una articulación segura. Ahí está. Entonces miren, el riesgo y el objetivo está aquí, que más o menos esté con 15 o 20 grados de anteversión y 45 de inclinación. Se lograría entonces estar en una zona segura, con buena movilidad y con poco desgaste o con un desgaste normal. Esta foto que me la regaló Rafael Betancourt en una conferencia que él hizo que se llamaba el ABC de los acetábulos primarios, o cómo hago mis acetábulos primarios, y él definitivamente lo que planteó aquí fue que cómo se logran los 15 o 20 grados de anteversión y una inclinación entre 35 y 50 grados, que es lo que se considera seguro. No le cambio ni siquiera el tipo de letra y siempre le doy el reconocimiento a Rafa, porque creo que esta gráfica es bastante explícita y clara para las personas, porque son unos planos que son tridimensionales, son planos tridimensionales. Esto comienza con la posición del paciente, jóvenes. Un paciente mal posicionado seguramente nos va a dar un mal resultado porque estamos trabajando en un terreno no plano o con un plano inclinado, y entonces si estamos hablando de ángulos necesitamos hablar de la certeza que tenemos para esto. Miren, la posición del paciente debe ser totalmente liso. Este es un paciente que operamos el año pasado. Miren la inclinación que tiene la cadera, y a pesar de que es hombre con una pelvis estrecha, siempre la cadera es un poquito ancha. Y miren la línea de la camilla que no está paralela al suelo, y miren cómo quedaría la cadera inclinada. Y esta línea la estoy haciendo así porque previamente lo había marcado con el marcador. Lo que pasa es que para no mostrar la parte, la zona de las nalgas, los glúteos del paciente, por eso le puse ese trapito. Miren cuando se corrige la posición, ya la camilla, mírenla cómo estaba. Ahora ya el anestesiólogo terminó la cuestión. El anestesiólogo, por supuesto, este tipo gordo que está aquí, ¿no? Ellos trabajan poco, ellos hacen poco. Ya aquí, ya se corrige la posición de la camilla y mejora un poco la inclinación del acetábulo. Porque cuando lo vamos a colocar, nosotros tenemos que tratar de verificar ese tipo de colocación. Eso en cuanto a la camilla. Nosotros utilizamos esta herramienta que es muy simple, muy económica. Logramos comprarla en los Estados Unidos cuando vamos a los congresos. Eso lo venden, cuesta 30, 40 dólares, no tengo presente el valor, y lo vende esa empresa que dice ahí, para que sepan que no tiene nada que ver conmigo, se llama Innomet, y que ya este inclinómetro nos muestra que, miren, el balincito del nivel que está ahí más o menos en 40 grados, y seguramente está allí a 40 grados porque ya tenemos calibrado que cuando ponemos aquí 40 grados, en la radiografía se ve en 45. Por eso está en 40 grados. Porque la inclinación de la mesa y la inclinación de la pelvis ya nos ha ido llevando a que tenemos que hacer esto. Miren el balín para mostrar el detalle, que más o menos calibramos la mesa y la posición del paciente. Cuando queda aquí en 40, seguramente la radiografía se ve en 45. Este es el nuevo, también de Innomet. Abajo tiene unos imanes para poder colocarlo sobre esto y se pega. El nuevo se pega, este no se pegaba. Este ya casi no lo venden, o creo que ya no lo hay. Nosotros utilizamos este como una herramienta de ayuda. La otra, que sí no tiene tantas herramientas, que es la anteversión, y que Rafa me voy a volver aquí, y que Rafa lo muestra de esta manera, cómo obtener 20 grados de anteversión. Fíjense que esto está marcando realmente una línea que va hacia la última costilla. Esto es bastante difícil de marcar esa línea que se supone va hacia la última costilla, y así se harían 20 grados de anteversión. Entonces estamos hablando que en este plano tendríamos 90 grados 45 grados de inclinación, y que tenemos que
aquí estaríamos a 0 grados. Si lo anteriorizamos, entonces vamos a dar la anteversión de 20 grados. Nosotros tenemos otro tip, y es que nosotros simplemente, cuando el paciente está vestido, le pedimos al anestesiólogo, que es lo único que tiene que hacer durante toda la cirugía, es que nos marque dónde queda el hombro del paciente, y por debajo de esa marca, él nos puede pegar allí algún tipo de frasquito o una cosa que haga sobresalir el hombro para estarlo viendo. Y entonces lo que hacemos es que orientamos en esa dirección la posición de la copa, y con esto logramos aproximadamente de 15 a 18 grados de anteversión. Aproximadamente, que es el ángulo que ustedes están viendo aquí cuando nos metemos del plano sagital al plano coronal. Entonces, el tip nuestro es que si marcamos hacia la última costilla, que es este punto, pudiéramos obtener 20 grados de anteversión. Me parece exagerado, y entonces yo prefiero marcar hacia el hombro, y así obtengo solamente 15, entre 15 y 18 grados. Esto más o menos me funciona, porque esto, si no es una cirugía navegada, es imposible obtenerlo con mucha precisión. Así tenemos anteversión de 15 grados. Y lo podemos comprobar aquí. Miren, más o menos, la anteversión se mediría de esa manera. En Colombia no tenemos este tipo de radiografías, tristemente. Siempre nos muestran el vástago incompleto, etc. La otra es la relación artículo-trocantérica, que es una cosa que sus docentes les han machacado mucho ya, y que se mide obteniendo el punto más alto del trocánter mayor en una línea en la intersección de estas dos líneas, para medir y comparar con el centro de la cabeza femoral. Entonces, si este centro de la cabeza femoral está por debajo de la línea de la relación artículo-trocantérica, será una relación artículo-trocantérica negativa. Y eso casi siempre o es negativo o es neutro en las caderas normales. En las caderas valgas, seguramente la relación artículo-trocantérica será positiva. ¿Por qué se mide en la cadera normal? Porque a veces, como esta, no hay donde ubicar el centro de la cabeza. En la que está afectada ahí, ¿cómo se sabe dónde queda el centro de la cabeza? Entonces hay que hacerlo del lado sano. Y este es el artículo original del doctor Ginás y el doctor Navas, donde describen la relación artículo-trocantérica y hablan de neutro, negativo y positivo. Entonces, le repito, neutro es cuando se cruzan, negativo cuando está por debajo de la relación artículo de la línea, el trocánter, y positivo cuando está por encima de ella. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque casi siempre tenemos que intentar dejar la cabeza en el mismo punto, y esto sí es reproducible en cirugía a través de un aparatico. No sé si ustedes lo tengan, yo tengo uno. ¿Cómo se comprueba? Esto lo llamamos la rata, relación artículo-trocantérica. Entonces miren que antes de cortar el cuello del fémur, yo coloco, esta rata tiene dos alas, esto es como un boomerang. Aquí tiene un ala que va encima del trocánter, y este va a la cabeza, y aquí me está marcando entonces la línea que marqué allá en la radiografía. Si esto va al trocánter, este también viene a la altura del trocánter. Y la altura de la cabeza, miren dónde está. Ese es el centro de la cabeza. Esto es una relación artículo-trocantérica negativa. Y esto se comprueba después de cirugía. Miren lo que les decía, esta ala va al trocánter y esta viene a la cabeza. Y ahí les está diciendo que esta está negativa también. Entonces, esta es la comprobación de lo que le hice a la radiografía en mi medida preoperatoria. Ok. Respecto a cómo evitar el pinzamiento, ¿dónde se produce el pinzamiento? Ese artículo que les mencionaba del doctor Dor, ahí está, habla de varios tipos de pinzamiento. Y este artículo del doctor Yamaguchi dice que ¿dónde se produce el pinzamiento? El pinzamiento se produce en los pacientes que se les hace abordaje posterior, que son los que yo opero, cuando
el acetábulo aproximadamente en la zona horaria a las 10 se choca el cuello, el trocánter y se luxa hacia posterior. Igual, si la luxación es anterior, entonces se va a pinzar en la parte posterior para que se luxe y en ese caso ocurriría a las 2. Entonces al revés, lo que hace en abordaje anterior, el pinzamiento se hace y en el abordaje anterior ocurre por exceso de la anteversión femoral, de la anteversión acetabular. Entonces, ¿dónde se produce el pinzamiento? La gran mayoría de casos, según este autor, dice que es un choque que ocurre a las 10 en el reloj y se luxa hacia posterior. Más o menos aquí son las 10 y el paciente se va a luxar para acá. Esta es la parte anterior, yo hago abordaje anterior, miren el fémur aquí, estamos operando, acabamos de colocar el acetábulo y por eso algunos insertos de polietileno tenemos que tener mucho cuidado porque tienen un reborde y si este reborde agarra por allá aquello de las 10, seguramente nos va a hacer un efecto peor o negativo y nos va a funcionar como un factor luxador. Entonces siempre, si ustedes hacen abordaje posterior, eviten el roce de esa visera, ese realce que puede ser de 10 o 15 grados que traen los insertos de polietileno en la parte anterior, porque allí es donde se pinza. ¿Dónde se produce el pinzamiento según eso fue Yamaguchi? Y ahora viene dos. Hice varios tipos, protesis, óseo por bandas, y ese es el mecanismo. Si esto se choca a las 10 de la mañana, y miren lo que les decía de la cabeza femoral con falda. Aquí se puede chocar en este momento y produce mayor índice de luxación o es un pivote, simplemente choca aquí, ¡pum!, se sale fácilmente la cabeza. Y están mostrando además que no importa si tiene cabeza pequeña o cabeza grande, si el cuello del vástago es muy grueso, también es capaz de producir el mismo efecto. Que por supuesto se luxan menos las cabezas grandes, eso sí es cierto. Perdón. Entonces dice aquí que el cuello del implante hace palanca del borde de la copa acetabular. Ese es el problema. ¿Y cómo se soluciona? Corrigiendo la anteversión y la inclinación. Usando una cabeza de mayor diámetro, igual va a pinzar, pero no se luxa. O aumentando la anteversión del vástago. Entonces, problema con solución. Posición de la copa. Les estoy hablando del artículo de Larry Dorr. Miren la copa cómo está en este nivel y está un poco inclinada hacia arriba. Eso debe tener 80 grados, no tiene nada de 70, no sé. Entonces, fíjese, ese ángulo es muy poquito y es simplemente que esta copa tiene una sola solución, la única solución. Y es corregir la posición porque está demasiado parada, para hablar en términos criollos. O sea, tiene por lo menos 70 grados. Sí, porque 90 grados sería aquí. Entonces ahí está teniendo 70. Eso es incompatible con una buena articulación de la cadera. Es una articulación insegura y es una articulación que se va a desgastar más rápido porque está haciendo mucho contacto con el polo. Miren el ejemplo. Es una cadera primaria. Y están hechas por el mismo cirujano, porque coloca las copas, miren, las de los dos lados están igualitas. Pero esta se le luxó. La otra no se ha luxado. Pero es una rutina quirúrgica y casi siempre nos acostumbramos a hacer las cosas y así nos pasa. Entonces fíjense que las dos caderas las hizo el mismo tipo. Y aquí está corregido. Simplemente se corrigió y se cambió por una cabeza más grande, no se cambió el vástago. Es el mismo vástago que ustedes usan allá, ese vástago de Biomed, y que simplemente se le cambió por una cabeza 36 y se le colocó una copa 36. Una copa más grande para cabeza 36. Y se corrigió un poco la posición y la anteversión.
El pinzamiento protésico. Miren cómo se pinza en anteversión con una anteversión alterada. Esto es inevitable. Hay que corregir la posición, que es por el reborde, el voladizo de la copa, el voladizo del plástico o un cuello femoral muy grueso. Aquí está. La otra cosa es el pinzamiento óseo. El cuello del implante se apalanca con un osteofito que puede habernos quedado allí. O hay un conflicto entre el trocánter y el ilium. Miren cómo puede chocarse aquí. Se choca esto y se luxa. ¿Cuándo puede chocar esto? Cuando está muy medializada la copa. Si esto se choca, funciona como un pivote. Simplemente lo va a sacar. Y vamos a tener una luxación que se llama luxación inferior o anterior inferior. Y estas también son bastante serias. Ahí está. ¿Qué hay que hacer entonces? Como prevención, resecar los osteofitos que se nos aparezcan allí y que sobresalgan. ¿Cuáles? Los que sobresalen de la copa. O aumentar la lateralización del vástago. O resecar parcialmente el trocánter mayor. Está mal escrito acá, qué pena con ustedes. Pero entonces yo creo que para resecar parcialmente el trocánter, hombre, dejemos eso quieto y más bien coloquemos la copa en la posición que va. Este es el pinzamiento que les decía, cuando están indicando que se reseque el trocánter mayor. Bueno, a menos que haya unos componentes supremamente fijos, etcétera y demás, ustedes tomarán la decisión, pero les estoy diciendo es cómo se previene. Ya colocaron los componentes. Ustedes meten el dedo allí, yo siempre lo meto para ver si hay un pinzamiento o no lo hay, y resulta que encuentra que está chocando el ilíaco con el trocánter. Es decisión de uno si cambia los componentes de posición o si reseca parte del trocánter para que no haya pinzamiento. El pinzamiento de partes blandas, por el contrario, es en la parte de abajo y que también puede funcionar con una cápsula gruesa. ¿Se acuerdan del ligamento ese de Bigelow, que en algunos pacientes que están subluxados forma como una fibrosis aquí junto con el pulvinar y que eso termina formando un cordón durísimo y que puede funcionar como un elemento pivotante para hacer que se luxe la cadera? Entonces, ¿qué dice? Reseque Bigelow, reseque la cápsula anterior y pruebe que quepan los dos dedos allí cuando el paciente está en abducción, que quepan los dos dedos. Si esto choca, porque puede chocar, o tiene tejido interpuesto, también se puede luxar. Por último, para hablarles del final de esto, el tamaño de la cabeza y el tipo de copa, este es el artículo que muestra arriba, que esto es una diapositiva de los especialistas en artroscopia de cadera, pero que hablan que igual se produce un pinzamiento tipo CAM, o un pinzamiento tipo pincer, o un pinzamiento mixto. Miren lo que puede ocurrir. Este es el normal convencional, pero este cuello puede chocar con esto. Este es el normal. Aquí estoy mostrando la cabeza con falda, que es la cabeza larga. Uno en un intento de tratar de alargar lo que cortó mucho. Entonces, trata de compensar con esta cabeza, que es un recurso, y esta cabeza lo que hace es producir el pinzamiento similar a lo que ustedes ven en la lesión cuando hay una exostosis en el cuello. Si ustedes medializan mucho la copa, entonces tenemos el otro pinzamiento que es el tipo pincer, que está acá. Miren, que más o menos es igual y produce un pinzamiento tanto aquí como en la parte posterior. Así tengan la cabeza grande, este pinzamiento se va a dar. Se va a dar. Y este de acá, que es mixto, puede darse cuando este cuello choca con el polietileno porque la copa está muy afuera, como el caso que les mostraba al principio con una copa cementada lateralizada. Entonces, es más o menos similar. Si se mete mucho, pasa esto. Si se deja afuera, puede pasar esto. Y si el cuello está aquí, choca con el reborde. Entonces, es exactamente igual. ¿En qué influye la cabeza? Bueno, pues este término todos lo conocen, se llama distancia de salto, y que el salto se produce más fácilmente si hay una cabeza pequeña, cuando es pivotante o cuando choca o tiene un pinzamiento con la parte anterior o la parte posterior, diferente de la luxación
lo que están diciendo es que la cabeza se puede subluxar. El paciente puede inclusive sentir que se mueve, pero no se sale. Igual eso se llama una inestabilidad, pero no se llama luxación. Esa sí es inestabilidad cierta porque el paciente no se ha luxado. Eso es lo que logra la cabeza grande. Disminuir la distancia de salto. Y por ahí mejora, además, el rango de movilidad de la cadera porque es mucho más seguro la movilidad una vez uno tiene una cabeza de este tamaño. Entonces, el tamaño de la cabeza es un factor que favorece tanto la estabilidad como la movilidad. Les voy a decir cómo nos fue a nosotros en la Clínica Bautista con nuestras artroplastias que hicimos entre el 2005 y el 2016, porque en el 17, tristemente, la clínica donde trabajé los últimos 15 años la cerraron. Estas fueron las caderas que hicimos, las amarillas son las caderas primarias y las azules fueron las caderas por fracturas. Fíjense que ahí pongo el total de caderas que corresponde a la línea gris, que son la suma de las fracturas más las primarias de otra causa, suman la gris, y la amarilla es el abordaje. O sea que les estoy diciendo que aquí están todas y a todas les hice abordaje posterior. El porcentaje que hicimos de todas las causas, tanto, o sea, aquí lo que estamos poniendo es que unas fueron fracturas que correspondieron al 17.63 y el 82.7 más o menos fue el 82.3 fueron otras causas. Es el 37 aquí, no 80.7. Todas tuvieron abordaje posterior. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues miren, no sé si el gráfico es chiquitico, pero el porcentaje, el resultado del uso de cabezas de 28 milímetros en fracturas intracapsulares de cadera nos arroja a nosotros un porcentaje de 3.9% de luxación con cabezas 28. Las luxaciones con cabeza 36 en fractura, cuando comenzamos a usarla, que comenzamos a usarla como en el 2007, aquí, en el 2007, colocamos las primeras 4, miren. Bajó al 1.35. Entonces, de 3.9% al 1.35 es una disminución significativa en fracturas intracapsulares de cadera con el uso de cabezas de tamaño 36. Estos son los pacientes con otras causas, o sea, las otras prótesis primarias que no fueron por fractura, teníamos un porcentaje de luxación del 1.6% con la cabeza 28. De cada 100 pacientes se nos luxaba 1.6. Y fíjense, nosotros alcanzábamos a hacer en este año, que fue el año que más operamos, 270 caderas en el año más o menos, de estas caderas. Entonces, si tenemos 1.6, aquí en este año se nos luxaban 4 caderas. Y ese porcentaje no es despreciable, es alto. Cuando pasamos a cabeza 36, nosotros logramos bajar el porcentaje a 0.6. Entonces, digamos que la cabeza 36 a nosotros nos funcionó para mejorar el margen de seguridad con las prótesis primarias, porque si no mejoraba tendríamos que pensar en que nuestra técnica quirúrgica está muy alto el índice de luxación o tal vez tener que cambiar de abordaje, que era el que hacíamos de rutina, el abordaje posterior. Y eso que reinsertábamos rotadores y hacemos todo lo que hay que hacer. Calculamos en la rata y sin embargo, miren la tasa que teníamos. Esta tasa de fracturas es bastante alta, 3.9 es 4. Para mí 3.9 es 4. Entonces nosotros logramos disminuir, cuando pasamos a cabeza 36, de 3.9 a 1.3 y de 1.6 en los pacientes primarios, y eso es una variación de 2.6% al 0.7%. Nosotros no utilizamos copas de doble movilidad en esta serie porque casi no existían. Las copas de doble movilidad son una cosa relativamente nueva en Colombia. Yo creo que esto tiene alrededor de 4 o 5 años. Entonces no las colocábamos en esa época. Aquí está el porqué de la seguridad, el rango
con el movimiento con la cabeza grande y con la cabeza pequeña, se mejora por lo menos de 100 grados a 120 grados. Mírenlo, comparando de la 22 a la 28. Y si comparamos de la 28 a la 36, esto mejora hasta 150 grados. Entonces, fíjense que este es un cambio solamente de la 22 de la Chanley a la convencional, a la cabeza 28. Respecto a qué hacemos entonces también para mejorar la movilidad, tenemos sospecha de que este paciente tiene Alzheimer, este paciente tiene un mal aparato abductor, entonces yo tuve además una fractura, porque como le digo, en otras causas que no sean fracturas es muy difícil tener que colocar una doble movilidad. Un paciente con Parkinson tal vez, un paciente con demencia senil y dolor por artrosis tal vez. Este es el motivo. También, cuando no se puede con una cabeza grande, nos queda uno. ¿Cuándo es mandatorio colocar una doble movilidad? Cuando hay una alteración neurológica. O sea, cuando el paciente no le está funcionando bien la cognición, no se está comportando bien, tiene demencia senil y hay que hacerle una prótesis. Estos pacientes son difíciles de tomar la decisión de si se operan o no. Pero si se operan, yo creo que ahí se utilizaría una doble movilidad, ya que el recurso existe ahora. Cuando hay alteración neuromuscular, le estoy hablando de pacientes que tienen problemas con poliomielitis, pacientes que tienen hemiplejías. Es mejor no confiar en el aparato muscular del paciente y sí colocar una doble movilidad. Pacientes que tienen la columna lumbar rígida, porque tienen espondilitis anquilosante, porque tienen una fusión, o pacientes que tuvieron una fractura intracapsular y ustedes sospechan que no les va a ir bien. Entonces, esta diapositiva es de la conferencia anterior donde les decía que este tipo recomienda el reemplazo total de cadera y que para poder evitar, para poder seguir haciendo el abordaje posterior, él recomienda una copa de doble movilidad para minimizar el riesgo de luxación. Ahí dice que así no se compromete, que usted corrige todos los problemas del abordaje con una copa de doble movilidad. No sé. Fíjense que a nosotros nos fue bien con la cabeza 36. El concepto de doble movilidad entonces es un concepto donde una cabeza gira dentro de dos esferas diferentes. La cabeza del fémur protésico del vástago, gira dentro de la copa de polietileno y la copa de polietileno gira a su vez, una vez termina el movimiento de la primera, comienza el movimiento de la segunda, entonces le otorga unos grados más de movilidad dentro de ese rango de seguridad. Y es más o menos así. Cuando se acaba de mover la cabeza, se comienza a mover el polietileno. ¿De acuerdo? Entonces, esta copa no es sino esta copa bipolar sin la parte de afuera metida aquí. De hecho, los americanos la llaman tripolar. El concepto de doble movilidad es un nombre de los europeos, pero esta copa en el principio se llamaba tripolar. Y la tripolar también viene constreñida. Hay tripolar constreñida, a esa sí no le encuentro ninguna indicación en las primarias. Y hay tripolar o doble movilidad no constreñida, que es la que normalmente usamos. Con los días se han descubierto problemas. Miren este círculo que se ve aquí. Este círculo que se ve aquí es el polietileno de esta copa de doble movilidad que se luxó, se salió. Entonces eso se llama luxación intraprotésica. La cabeza queda articulando acá, pero se le sale el polietileno. Y este es el problema que han tenido estas copas y que está descrito. Yo mismo operé un caso hace como 2 semanas y se lo voy a mostrar algún día en una discusión de casos. Lástima que se me olvidó ponerlo, pero ahora en este momento me acuerdo de ese paciente y de que se salió y después se desprendió la copa y que es uno de los motivos que mencionan en un artículo, en el artículo que le mencioné al principio, que hacen en Cartagena, pero en Cartagena, España. Y estas son las causas.
la luxación intraprotésica por desgaste puro del polietileno, como ese caso. Luxación intraprotésica por aflojamiento del cotilo, o sea, de la copa. Y la luxación intraprotésica originada por un bloqueo. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que la bipolar, dicen que la tripolar o la doble movilidad también se puede estabilizar y ella se pega. Entonces ya deja de ser bipolar o tripolar y se convierte en una monopolar o en una prótesis convencional. Porque si el polietileno se deja de mover, pierde la función de ser una dual mobility, una doble movilidad. Entonces, ¿qué hace? Cuando se pega, entonces se puede luxar el polietileno. Recuerden esto, está escrito aquí. ¿Cuáles son las luxaciones de la doble movilidad? Casi nunca ocurre una luxación como tal, sino que se luxa el plástico. Respecto a la prevención de la inestabilidad, en este artículo del Acta Ortopédica Escandinava, dice que estos autores logran el 98.5% de estabilidad con cabezas 22, el 99% con cabezas 28. Las cabezas más grandes dicen que no le aumentaron mucho el porcentaje de seguridad, pero que este 99% se sube al 99.5%, o sea que sube 0.5% la seguridad cuando utilizan copas de doble movilidad. Entonces, ellos dicen que las cabezas más grandes no le arrojaron cifras significativas. A mí en la clínica Bautista me mejoró bastante el resultado de los pacientes en cuanto a estabilidad y a la prevención de luxación. Entonces, como consideración final, tengo que decirle que estos factores son controlables. ¿Cuáles? Todos. Porque de usted depende que posicione bien el paciente, el abordaje que haga, que encuentre el centro de rotación, o que lo programe, que lo planee y que lo encuentre nuevamente, que corte el fémur adecuadamente. Todo depende de la técnica, todo es su técnica quirúrgica. ¿Quién selecciona el implante? También usted. Entonces, todos estos factores son nuestros. Y lo más importante es lo que dice el artículo de los españoles, estos que le mencionaba, y es que el paciente antes no se luxaba, señor. El paciente no se luxaba. El paciente se luxa después que usted le puso la prótesis. ¿Qué está pasando allí? No hay indicación para constreñido tripolar, ni para constreñido nunca. Nunca hay indicación para constreñido. Eso lo utilizábamos antes. Yo me imagino que allá Gustavo, Edgardo, Carlos colocaban mucho esto también. ¿Se acuerda que se ponían con unos tornillitos y que realmente no funcionaba muy bien? Entonces, los pacientes no son iguales, jóvenes. Hay que evaluar si el paciente tiene riesgos para definir el implante, hacer un buen planeamiento, definir el tipo de implante, considerar la doble movilidad, pero considerarla no lo exime de que tiene que ponerla bien puesta. Y si hace abordaje posterior, considere también reinsertar los rotadores. Muchísimas gracias.